Buenos días, buenos días con todos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, buenos días con todos. Vamos a iniciar esta etapa de su preparación, la etapa del repaso, que es muy importante para zanjar bien los conocimientos adquiridos, retroalimentarlos y que tengan una base más sólida para que puedan recordar los temas vistos en el ciclo. Vamos a comenzar nosotros con los temas iniciales, que comprende la parte de materia, estructura atómica, números cuánticos y configuración electrónica. Estos cuatro temas vamos a ver preguntas acerca de eso, ¿no? Para ir recordando cada uno de esos temas. Muy importante que, como siempre, ustedes pregunten a cualquier duda que tengan, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Buenos días, Jimena. Bien, comenzaremos entonces. Eh, a ver, primero le voy a dejar un minuto para que ustedes puedan resolver el ejercicio, la pregunta, mejor dicho, y para que vayan colocando sus respuestas, para luego confrontarlas. ¿De acuerdo? A ver, ustedes por favor primero, ¿ya?
Bien. Vamos interpretando. Dice, los cambios físicos pueden definirse como aquellos cambios que sufre la materia en su forma, en su volumen o en su estado, sin alterar su composición o naturaleza. ¿Mm? Mientras que un cambio químico conllevan a una variación en la composición de la naturaleza de la materia, es decir, a partir de una porción de material llamado reactivo, se obtiene un material distinto denominado producto, por medio de una reacción química en la cual pueden influir diversos factores, tales como la luz, la presión u otras sustancias reactivas. De acuerdo a esto, dice, marque la alternativa correcta que clasifique respectivamente los cambios físicos, químicos, y nucleares, aunque no la he mencionado ahí, ¿no? Bueno, de este párrafo, podríamos nosotros interpretar lo siguiente. Pues, ¿qué es un cambio físico? En un cambio físico, eh, no, no se altera, digámoslo así, la composición, y la estructura de la materia. ¿De acuerdo? No se debe alterar entonces la llamada composición ni la estructura de la materia. Ahora, el detalle es qué cosa viene a ser la composición, ¿no? Por ejemplo, si te pregunto cuál es la composición del agua, o te pregunto cuál es la estructura del agua. Cuando hablamos de composición del agua, nos referimos al hecho de qué elementos está formado el agua. Bueno, está formado de hidrógeno y oxígeno. ¿Y en qué proporción? De 2 a 1. Eso es una composición. Hablar de los elementos que forman a la materia y en qué proporción se encuentran. En este caso del agua, su composición sería hidrógeno y oxígeno, se forma hidrógeno y oxígeno en una proporción de 2 a 1. Esa sería la composición. ¿Y qué sería la estructura? La estructura se refiere a cómo se han unido los elementos para estructurar, para formar a la materia, ¿no? En el caso del agua, obviamente es conocido que es así, ¿no? Se unen el hidrógeno con el oxígeno mediante un enlace simple. Ahí está. A eso se refiere. Cuando ocurre un cambio físico, no se altera la composición, no se altera la estructura de la materia. Un ejemplo serían los cambios de estado. El cambio de estado, por ejemplo, de sólido a líquido, solamente está cambiando el estado físico, pero la estructura, por ejemplo, del agua, de hielo a líquido, no ha cambiado. Sigue teniendo la misma composición y la misma estructura. Ahora, un cambio químico, pues obviamente sería todo lo contrario, ¿no?
podríamos decir acá lo siguiente. A ver, acá está. Diríamos esto. Acá obviamente se altera la composición y la estructura de la materia. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar acá el agua por algún medio o factor externo se puede alterar. Claro que sí. Por ejemplo, el agua lo podemos descomponer con la corriente eléctrica, agregándole un poquito de ácido, se le pasa corriente eléctrica y se descompone en H2 y O2. La estructura del agua obviamente ha cambiado. La composición del agua ha cambiado. Se ha transformado a esto, a hidrógeno y a oxígenos. Entonces, se han formado nuevas sustancias, se ha alterado la estructura y la composición del agua. Eso viene a ser un cambio químico. Ahora, un detalle muy importante de un cambio químico es que los elementos que intervinieron tienen que aparecer en los productos formados. Acá hay hidrógeno, acá hay oxígeno. En el otro lado también hay hidrógeno y oxígeno. No es que acá hay, por decir, sodio, y en el otro lado ya no está el sodio, desaparece. No, los elementos que intervinieron tienen que estar ahora en los productos formados, lógicamente con diferente estructura. ¿Y qué cosa es un cambio nuclear? En un cambio nuclear se altera, el nombre lo dice, el núcleo. ¿De acuerdo? Decimos acá, entonces se altera o cambia el núcleo de los átomos. ¿Está bien? Formando nuevos elementos. ¿Correcto? Por ejemplo, a ver, no sé, pues pongamos acá el hierro reaccionando con partículas neutrónicas y formando un nuevo elemento, de repente el cromo, y partículas electrónicas que podrían ser los rayos alfa. Los rayos alfa son núcleos de helio 4,2. Ya está. Te das cuenta que interviene el hierro y se produce un nuevo elemento, el cromo. El hierro ya no está en el otro lado del proceso. Del hierro se ha generado un nuevo elemento, el cromo. Eso es lo típico en las reacciones nucleares. Por eso decía que se altere el núcleo. Para que cambie a otro elemento es que se está alterando el núcleo del átomo. Ya la cantidad de protones no es la misma, por eso es un nuevo elemento. Entonces, bajo esas premisas, veamos. Te preguntan que indiques la alternativa correcta que clasifique respectivamente a los cambios físicos, químicos y nucleares. A ver. Bien, acá dice fermentación de la glucosa. ¿Qué sería? ¿Un cambio físico o un cambio químico? Cuando se fermenta algo, se generan nuevas sustancias, ¿no? Y la forma de darnos cuenta es que cambia el color, cambia el sabor, cuando algo está fermentado. Definitivamente eso viene a ser un cambio químico. Ya está. Dilatación de una barra de cobre. Que algo se dilate
significa que aumente en tamaño ese mismo cuerpo, aumente en tamaño o disminuye en tamaño, ¿no? Se puede dilatar, por ejemplo, un metal, como dice ahí, una barra de cobre. Sometiéndolo a temperatura, podemos, digamos, ampliarlo, su tamaño o quizá disminuir. Una evidencia, digamos, más cotidiana quizás es, por ejemplo, las veredas. Las veredas que están hechas de, bueno, de un cemento. Habrán notado que las veredas tienen unos surcos, ¿no? Unos canalitos que lo dividen, ¿sí? Y mm, ¿por qué hacen eso? ¿Para qué, para qué hacen esos surcos? Porque en la época de verano, de calor, este, pues esas veredas se dilatan. Cuando no se hacen esos surcos, las veredas pues se levantan como galletas por el calor. Como no se ha puesto esa separación para que se puedan dilatar y no chocar entre ellos y levantarse como si fuera galleta, pues se hacen eso, justamente esos surcos, porque se sabe que el cemento con el calor se dilata. ¿De acuerdo? Entonces, dilatar no es que cambie, ¿no? La vereda pasa a tener otro tipo de estructura, no. Simplemente ha aumentado o ha disminuido su tamaño. Bien, entonces eso sería un cambio físico. Ahora, generación de una partícula alfa. Ah, justo me puse acá. Las partículas alfa, las partículas beta, la radiación gamma, todos ellos es común que se formen en un cambio nuclear. Así que ese último es, acá digo, el tercero es nuclear. Reducción del cloro. La reducción es un tipo de reacción que viene de reacción de oxidación-reducción, ¿no? Es un cambio químico. Y la fusión del cloruro de sodio. Bueno, la fusión es un cambio de estado, pasar de sólido a líquido. Entonces acá sería físico. Ah, en otro caso se puede dar cambios nucleares. Bueno, es que hay dos tipos de cambios nucleares, ¿no? Un cambio en donde átomos pequeños, por ejemplo, el, el protio con el tritio, reaccionan, forman al helio 4,2. Así. ¿Tú te das cuenta que es un cambio nuclear? Porque fíjate que acá hay hidrógeno y en el otro lado no hay hidrógeno. El elemento que intervino acá ya no aparece en el otro lado. Eso ya es evidencia de un cambio nuclear. Como también podría ser el uranio 235, 92, con una partícula neutrónica. Bueno, acá sale bueno, puede ser varios elementos, ¿no? El bismuto, eh, el tecnecio y más. Entonces, tú te das cuenta que es nuclear porque el uranio que intervino acá ya no aparece en el otro lado. El bismuto del tecnecio que aparece acá no están acá. ¿Te das cuenta? Ese es un cambio nuclear. Muy bien. Aparte de las partículas que están interviniendo, ¿no? Las partículas alfa, beta, gamma, que se pueden producir en este tipo de reacciones. Bueno, entonces la clave, ¿cuál sería?
La D, ¿no? Siguiente. A ver, chicos, ustedes. Parece sencillo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, ah, este, por si acaso la clase yo se la voy a pasar a la tutora para que la tutora se los pase a ustedes, ¿ya? Creo que para evitar eso de que estén pues tomando capturas, preocupándose en eso. Pero si es necesario para alguno de ustedes, no sé, bueno, pues se retrocede para que puedan tomarle captura, ¿ya? Pero le digo que esta clase la van a tener, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo sería? Bueno, dice que las propiedades intensivas o intrínsecas, o sea, propias de la materia, ¿no? Son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño de un cuerpo. Claro, no dependen de la masa, ¿no? Fundamentalmente uno dice eso. Una propiedad intensiva decimos que su valor no depende de la masa. Ya, ¿y uno cómo interpreta eso? Por ejemplo, si tienes, por decir algo sencillo, 1 litro de agua y 2 litros de agua. A la presión de una atmósfera, ¿a qué temperatura hierve el litro de agua? Hierve a 100 grados. ¿A qué temperatura hierve los 2 litros de agua? Igual, a 100 gramos, a 100 grados Celsius. Cualquier cantidad de agua a esta presión, que corresponde al nivel del mar, va a hervir a 100 grados Celsius. La temperatura, entonces, la temperatura de ebullición, ojo, no depende de la masa. Por lo tanto, es una propiedad, viene a ser una propiedad intensiva, ¿no? Listo. ¿Qué más dice por acá? Por lo que el valor permanece inalterable al subdividir el sistema inicial. Bueno, al subdividir 1 litro, 2 litros, 3 litros, medio litro, cualquier cantidad, subdividir el sistema inicial en varios subsistemas. Por este motivo no son propiedades aditivas. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a lo siguiente, de que, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo,
100 mililitros de agua. ¿A qué temperatura? A 20 grados Celsius. Y tenemos 100, o cualquier otra cantidad, ¿eh? Mililitros de agua que está a 80 grados Celsius. Y lo voy a colocar a ambos en un mismo recipiente. ¿De acuerdo? Ahí está. Agrego esto de acá y agrego aquí. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura de la mezcla? Pregunto, ¿será, a ver, este viene 20, 80, sumo 100? ¿La temperatura de la mezcla sería 100, chicos? ¿Chicas? No, obviamente que no. La temperatura de la mezcla va a estar, digamos, entre 20 y 80, ¿no? Entre 20 grados Celsius, debe ser mayor que eso, pero menor a 80 grados Celsius. Lo cual demuestra que la temperatura, que es una propiedad intensiva, no es aditiva. No se pueden sumar las temperaturas de los cuerpos y decir, pues, que la suma me da la temperatura de la mezcla. No. A ver, esas cualidades tienen las propiedades intensivas. Veamos si se cumple con los demás. Sobre todo, de repente lo puedes enfocar en base a esta última idea que he planteado, no son aditivas. Pregunto, ¿el peso es aditivo? Claro que sí. Si tengo un bloque, si tú vas a cargar una caja, le sumas otra caja más y otra caja más, obviamente el peso que uno está cargando va a ser mayor. Entonces, el peso total vendría a ser la suma de todo esto. La fuerza para mover un bloque. De repente el bloque es grande y entonces tú le puedes aplicar una fuerza determinada. Otro igual te ayuda a mover esto. Entonces, de tal manera que la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza neta vendría a ser la suma de estas dos fuerzas. ¿Sí o no? Así que la fuerza es aditiva. El volumen, de igual manera, ¿no? El volumen de un puede ser de un bloque, puede ser de un globo, puede ser un volumen de arena que está transportando. A mayor volumen, ¿no? Si te aportas un volumen de arena, por decirlo así, ¿no? Y luego le sumas otro volumen, el volumen total, pues obviamente va a ser la suma. Pero sin embargo, la densidad no es aditiva, porque si tú agregas una sustancia, digamos, igual que acá, agregas un líquido 1, un líquido 2, le agregas acá, entonces la densidad, este viene con una densidad 1, este viene con una densidad 2, ¿la densidad de la mezcla resultaría de la suma de las dos densidades? No, la densidad de la mezcla estaría entre la densidad 2 y la densidad 1. Entonces no es aditivo la densidad. Por lo tanto, si no es aditivo la densidad, es una propiedad intensiva. Claro, yo sé que ustedes dicen, pero esto ya lo sabemos por teoría, la densidad es intensiva. Sí, pero es bueno saber por qué, ¿no?
¿Por qué algo es intensivo? ¿Por qué se dice que unos son aditivos y otros no? Por ejemplo, el peso, el volumen y la fuerza son aditivas. Y las propiedades extensivas, las propiedades que son extensivas, son aditivas. Se pueden sumar. En cambio, las propiedades que son intensivas no son aditivas. Esa es otra gran diferencia que existe. Más allá de la definición que se dé, ¿no? Una propiedad intensiva, su valor no depende de la masa, la extensiva sí depende de la masa. Pero también otra propiedad importante es que las intensivas no son aditivas, en cambio las extensivas sí lo son. Y ahí tú puedes darte cuenta qué propiedad es intensiva, qué propiedad es extensiva, con esta característica de que si es aditivo o no. ¿De acuerdo? Siguiente, chicos. A ver. Claro, claro, una fermentación es un cambio. ¿Cómo notas que la fermentación es un cambio químico? ¿Cómo notas que ha ocurrido un cambio químico? Los cambios químicos se caracterizan por ciertas evidencias. Por ejemplo, que pongo en contacto dos sustancias y se desprende un gas. Ya, esa es evidencia de cambio químico. Que pongo en contacto dos sustancias y se forma un sólido. Ya, evidencia de cambio químico. Otra evidencia es que pongo en contacto dos sustancias, de repente se desprende energía. Ya, evidencia también. Y otra es observo que una sustancia cambia de color, cambia de sabor, cambia de dolor. Evidencia química. En la fermentación, cuando algo se fermenta, ¿qué es lo que notas, Jimena? ¿Cómo te das cuenta que se ha fermentado? Exacto. Cambia el olor. Lo más típico, al toque tú hueles el olor a una especie de avinagrado o algo así, ¿no? Ya, pues ese cambio ya implica un cambio químico, ¿no? Eso es. A ver, dice acá, respecto a la estructura atómica. Ah, ya, esta es otra cosa. Actual, dice, ¿no? Muy bien. A ver, a ver. Ah, acá está. Acá está. Más o menos la representación no tan, no tan fidedigna de un átomo, ¿no? Pero bueno, nos ayuda a entender. Tenemos acá al protón, al neutrón. A toda partícula en el núcleo se le llama nucleón. Los protones vendrían a ser los nucleones positivos, los neutrones vendrían a ser los nucleones neutros. ¿De acuerdo? Estas son las partículas fundamentales en el núcleo. ¿Ya? Partículas fundamentales en el núcleo. Y las partículas fundamentales en todo el átomo vienen a ser el protón, neutrón y electrón. Los electrones se encuentran moviéndose alrededor del núcleo
no digamos en órbita, porque eso es un término que ya no se usa para representar el movimiento del electrón. Órbita puede ser de un planeta, pero según las teorías actuales que rigen el comportamiento de las partículas a nivel atómico o a nivel subatómico, estoy hablando de la mecánica cuántica, pues decir órbita no es correcto, simplemente movimiento alrededor del núcleo, que puede ser variado. ¿Ya? El movimiento alrededor del núcleo del electrón varía, no necesariamente es como ustedes están viendo acá, ¿no? Este solamente es una representación, nada más, una idea de cómo puede ser un átomo. Ahora, en cuanto a la masa, bueno, se tiene lo siguiente. La masa del neutrón, la masa del neutrón es, digamos que ligeramente mayor a la masa del protón, pero la masa del protón es mucho mayor a la masa del electrón. Ah, ¿qué pasó, Nicolás? La posición del electrón está indeterminado. Claro, claro, esa es parte de la teoría atómica actual, ¿no? No se sabe en forma exacta, en forma precisa, dónde se encuentra el electrón en el átomo. Hay solamente se sabe con probabilidad. El electrón se puede encontrar lo más probable en este sector. Pa. Y para eso se crean los llamados números cuánticos, ¿no? Para determinar la probabilidad donde esté el electrón. La probabilidad donde se encuentre el electrón en la nube electrónica, ¿no? Otro detalle importante es la carga. La carga del protón es igual al valor absoluto de la carga del electrón. Sabemos que el electrón, su carga es negativa, pues, ¿no? El protón es positivo, pero en cuanto a la carga, el valor es el mismo. Por esa razón, un átomo se dice que es neutro, o simplemente átomo nada más. Un átomo, cuando uno ya habla de átomo, se sobreentiende que es neutro, ¿ah? Sino que muchas veces redundan diciendo átomo neutro. No es necesario ya decir neutro, porque ya cuando está diciendo átomo, se sobreentiende que es neutro. Bueno, en un átomo se debe cumplir esto, que el número de protones y el número de electrones, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Claro, porque si hay 10 protones, 10 cargas positivas, tiene que haber 10 cargas negativas para que compense. Un sistema, para que esté equilibrado, debe estar compensado en sus masas, debe estar compensado en las cargas también, ya que una especie que está cargada, positiva, negativa, es inestable realmente. Tiene que haber algo que lo estabilice. No se pueden formar entonces sistemas que están pues desequilibrados eléctricamente, ¿ah? Nosotros mismos tenemos cargas eléctricas que fluyen de una membrana a otra membrana en nuestro interior, pero eso está siendo compensado, esas cargas. No podemos tener una carga positiva ni una carga negativa, tenemos que también estar compensando nuestras cargas. En ese sentido, entonces el átomo obviamente compensa sus cargas teniendo la misma cantidad de protones que electrones. Ahora, respecto a la estructura atómica actual, dice, no, marque verdadero o falso. Un átomo neutro, acá redundado, pero bueno,
un átomo neutro, tiene igual número de protones como de electrones. Bueno, eso es verdad. La masa del protón y del electrón son aproximadamente iguales. ¿La masa? No, la masa del protón es mucho mayor a la masa del electrón. Falso. Las partículas fundamentales que se encuentran en el núcleo, las partículas fundamentales que se encuentran en el núcleo son los protones y neutrones, ¿no? En el núcleo tengo son protones y neutrones, verdadero, pues, ¿no? Los electrones giran a grandes velocidades alrededor del núcleo, ¿ya? En trayectorias. No, eso no está bien. Indefinidas. Sí es indefinido, eso sí está bien, pero trayectorias, ese es un término que no se aplica en la teoría atómica actual, y acá dice, ¿no? Respecto a la estructura atómica actual, el término trayectoria no se aplica, ¿no? Simplemente, ¿qué se podría decir? Los electrones giran a grandes velocidades alrededor del núcleo en, digamos, en un lugar, en una zona que es indefinida. No se dice trayectorias, ¿ya? Esto sería falso. Y por lo tanto, ¿cuál es la clave? La D, ¿no? Sí, correcto, la D. Muy bien. Siguiente. A ver ustedes. Listo, vamos. Ahí está. Bien, dice, Bohr suponía que todos los electrones de una misma órbita o nivel tenían igual cantidad de energía, pero estos pues, estudios posteriores indicaron que a excepción del primer nivel, los demás están formados por varios subniveles. Claro, es que en la teoría atómica de Bohr no se habían descubierto los subniveles. Entonces se pensaba que cuando el electrón estaba en un nivel, pongámosle el tercer nivel, todos los electrones del tercer nivel deberían tener la misma energía, decía él. Pero cuando se descubren los subniveles,
Entonces se dan cuenta que hay electrones en un mismo nivel que tienen diferente energía. Recuerden ustedes que acá, por ejemplo, si este es el núcleo, este es el primer nivel que solamente está formado de un subnivel que es el S. El segundo nivel está formado de dos subniveles, el S y el P. Entonces, si hay un electrón en el segundo nivel, podría estar en el S o podría estar en el P. Y por lo tanto, por ejemplo, este electrón y este electrón que están en el mismo nivel, pero tienen diferente energía, ya que están en diferentes subniveles. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que decía, ¿no? Se aclaró en ese sentido lo que había establecido Bohr. Pero luego dice acá, ¿no? Si al distribuir electrones en orbitales del mismo subnivel, por ejemplo, del 2p, por ejemplo, ¿no? Primero se trata de ocupar todos los orbitales antes de terminar de llenarlos. Así, mira, ve. En el S primero se coloca hacia arriba, luego hacia abajo. En el P, primero hacia arriba. El primer electrón que entra, hacia arriba. Tiene 3 orbitales. Por eso hay 3 casilleros acá. El siguiente electrón entraría al siguiente orbital. No llena, sino primero se tiene que ubicar uno en cada orbital. Como pueden ver acá, ¿no? 1, 1, 1. Ahí está. Se va agregando de uno en uno, ¿te das cuenta? Y se va colocando uno en cada orbital. Recién cuando se pone uno en cada orbital, ahí ya se comienza nuevamente, pero ahora con el spin apuntando hacia abajo, ¿no? Sí. Luego el otro, sí. Se va colocando de esta manera. Si quieres, podríamos colocarlo de repente para el 3D. El D tiene 5 orbitales. ¿Cómo se distribuyen los 10 electrones que tiene el D? Sería, primero, ubico un electrón en cada orbital. Uno, así, ¿no? Se va colocando un electrón en cada orbital. Y luego regreso y coloco ya el segundo electrón. Así se distribuyen los 10 electrones que tiene el subnivel D. Ahora, este ordenamiento de los electrones en los orbitales de un subnivel se basa en un principio, en el principio de máxima multiplicidad. ¿De acuerdo? Este ordenamiento, primero colocando 1, 1, 1 en cada orbital y luego llenando los orbitales, es justamente lo que señala el principio de máxima multiplicidad o regla de Hume. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Principio de máxima multiplicidad o regla de Hume. Ahí está. Ajá, listo. Siguiente, a ver la 5. Dos electrones en un mismo átomo no pueden tener iguales sus 4 números cuánticos. Al menos se deben diferenciar en su spin. Claro. Por ejemplo, tenemos esto. El 4S, así.
y el 4S, colocándolo de esta manera. Esta es la forma de colocar forma, le llaman antiparalela. Y a esta acá le llaman la forma paralela. Obviamente, la forma antiparalela es la correcta. Y esta otra sería la incorrecta. ¿De acuerdo? ¿Por qué es incorrecta? Ah, porque no se puede colocar así, dos flechitas apuntando hacia arriba. Sí, pero ¿y por qué no se puede colocar las dos flechitas apuntando hacia arriba? La razón es que no cumplen este principio que se establece acá, que es el principio de exclusión establecido por Pauli, que indica que dos electrones en un átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Y estos dos electrones, puestos de esa manera, tienen los 4 números cuánticos iguales. Por ejemplo, n vale 4, para S, L vale 0. Si L vale 0, el ML es 0 directamente. Y si la flechita apunta hacia arriba, en el caso de los dos casos, ¿no? Sería más un medio. Recuerden que cuando la flecha apunta hacia arriba, el sentido de giro que tiene el electrón es antihorario. Claro, si apunta hacia abajo sería horario. Y acá el ms vale más un medio y el ms equivale obviamente menos un medio, ¿no? Tendrían los 4 números cuánticos iguales y por lo tanto no cumple el llamado el principio de exclusión. ¿Listo? ¿Está bien? Muy bien. Ya está. La clave entonces sería la C. Siguiente. A ver, chicos, ustedes primero.
Veamos. Con respecto a la capa energética M. Bueno. Ustedes recordarán que los niveles, claro, se pueden representar con números arábigos. Se piensa que son infinitos, pero se han encontrado hasta 7 nada más, o sea, electrones hasta el 7º nivel. Pero así como se representan con números, también se pueden representar con letras, ¿no? Primer nivel es K, así, M, N, O, P, Q. Estamos hablando entonces del tercer nivel en el átomo, ¿no? Luego te dice, contiene 3 subniveles de energía. Bueno, veamos. Si N es igual a 3, entonces pregunto, L, ¿qué valores puede tomar? El L, el número cuántico secundario, ¿qué valores puede tomar? Recuerda que los valores de L pueden ser 0, 1, 2, hasta N-1. Siempre el máximo valor de L es menor en 1 al valor de N. Entonces, acá puede ser 0, puede ser 1, hasta 2. ¿Mm? Ahora, 3 subniveles de energía. Recuerda que para cada valor de L existe un subnivel. Por ejemplo, acá podemos colocar para el S, el P, el D, el F. L para S vale 0, para P es 1, para D es 2 y para F es 3. Ahora, el número de orbitales que tiene como máximo. El S tiene un orbital, 3, acá 5 y acá 7. Ahora, el número de electrones, 2, el doble, ¿no? Porque se pone 2 en cada orbital, ¿de acuerdo? Acá será 6, 10 y aquí 14. Ya está. Entonces, si L vale 0, existe el S. Si L vale 1 es el P, si L vale 2 es el D. Hay 3 subniveles. Entonces, esta proposición es verdadera. Contiene 9 orbitales. A ver, el S tiene un orbital, el P tiene 3, el D tiene 5. Entonces, el número de orbitales sería la suma. 9 orbitales. Esto es correcto. Posee un máximo de 18 electrones. A ver, número de electrones, ¿no? Pongámosle acá número de electrones. Si tiene a el S un orbital, acá hay 2 electrones, el P habría 6, el D habría 10 electrones. Sumando todo, esto da 18 electrones. Entonces, eso es correcto también. Es conocido como el tercer nivel de energía, claro, correcto. La clave sería la C. Siguiente. A ver. A ver, señalar la notación del núcleo, ¿no? Dice, posee 36 electrones, 45 neutrones y 35 protones. Esos protones se ponen acá. Y acá se pone el número de masa, que sería la suma de protones más neutrones. O sea, 35 más 45. Y eso es 80.
Y acá 35 protones, 36 electrones. Hay un electrón más. Entonces, esto es uno menos. Claro, esto me indica que hay un electrón más, ¿no? La respuesta sería la D. Muy bien. A ver el siguiente. A ver, veamos. Respecto a este núcleo, ¿no? Indicar la alternativa incorrecta. Posee 22 electrones. Mira, tenía 25, pierde 3. Y sí, pues le quedan un número de electrones 22. Correcto. Posee 30 neutrones. A ver, la diferencia sale 30, ¿no? Neutrones es 55 menos 25, 30. Protones 25 está bien en su núcleo atómico, correcto. Presenta 55 nucleones fundamentales. En otras palabras, nucleones fundamentales es el A, el número de masa. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, sí, 55 es el número de masa. Es correcto, presenta 80 partículas fundamentales. Bueno, de hecho que esa es la clave, ¿no? Pero, a ver, las partículas fundamentales ¿quiénes son? Los protones, los neutrones, los electrones. Los protones y los neutrones lo conocemos. Ese es el número de masa, que vale 55. Más los electrones, que son 22. La suma sale 77. Y acá te dice que es 80. Por eso es incorrecto. Muy bien, siguiente. A ver, ¿cuál salió? Bueno, dice acá, los átomos son la unidad básica de toda la materia, la estructura que define todos los elementos y tiene propiedades químicas bien definidas. Un átomo posee 20 electrones. Ya. Puede ser E, un átomo E que presenta 20 electrones. Bueno, no te dice que está cargado, ¿no? Por lo tanto, el Z debe ser también 20. Un átomo, dice, posee 20 electrones. Si es un átomo, se entiende que es neutro. Entonces, el Z, la cantidad de protones, es 20 también.
y su número de neutrones excede en 3 unidades al número de protones. Entonces los neutrones son 23, con lo cual 20 más 23 sería acá 43 el número de masa. Hallar el número de nucleones fundamentales. Los nucleones fundamentales es el número de masa. 43. ¿De acuerdo, chicos? Y te preguntaban eso, ¿no? El número de masa. 43. La D sería. Siguiente. Ah, a ver. Indique la alternativa incorrecta, entonces. Posee 93 protones. Así es, 93 protones. 96 electrones. 93, no. Esto está mal. Deben ser 90. Y 146 neutrones. La diferencia, 6, 4, 1. Está bien esto. Pero esto está mal, así que la incorrecta debe ser la A. Isoelectrónicos. Una pregunta. ¿Cuándo dos especies son isoelectrónicas? ¿Cuándo dos especies son isoelectrónicas? Mm, oh. A ver, ¿ves? Es importante la preguntita. Las llamadas especies isoelectrónicas. ¿Cuándo se dice que dos especies son isoelectrónicas? Ojo, cuando tienen igual configuración electrónica. ¿Ya? Cuando tienen igual configuración electrónica. Dice, profesor, pero no es que tienen la misma cantidad de electrones. Sí, pero como consecuencia de que tienen la misma configuración, como consecuencia van a tener la misma cantidad de electrones. Pero, dice, pero no es lo mismo. A ver, pongamos este ejemplo. Potasio 19 y escandio, un momentito, el escandio 21, 2 más. ¿Cuántos electrones tiene el potasio? Está neutro. Tiene 19 electrones. ¿Cuántos electrones tiene el escandio? Tenía 21. Pierde 2. Le quedan 19. Tienen igual cantidad de electrones. Pregunto, ¿ya podríamos decir que estas dos especies son isoelectrónicas?
No. Porque el hecho de que tengan la misma cantidad de electrones no me asegura que tengan la misma configuración. Hay que hacer la configuración para comprobar. La del potasio sería argón 4s1. Ahí nomás queda. Y la del escandio sería también argón. Primero hacemos del neutro. 4s2, 3d1. Pero debe perder 2 electrones. Y esos electrones lo pierde siempre del último nivel, que es el 4s. No de acá, sino del 4s. Salen esos 2 electrones. ¿Cómo queda la configuración? Ya no coloco el 4s porque ya no tiene electrones de frente al 3d1. Ahora, compara las configuraciones. ¿Son iguales? Definitivamente no. Entonces, no pueden ser especies isoelectrónicas. Entonces, lo primero que tienen que cumplir para que sean especies isoelectrónicas es que deben tener la misma configuración electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá no son. Si el oxígeno y el aluminio, yo te invito a que lo hagas su configuración y vas a notar que tienen la misma configuración, por lo tanto son isoelectrónicos. ¿Son isótopos? Sí, porque son del mismo elemento y tienen el mismo número atómico. ¿Son isótonos? Los isótonos tienen igual cantidad de neutrones. Este tiene 3, 4, 1. Este tiene 3, 143. Está bien. La incorrecta sería la A, entonces. Siguiente. Los siguientes núcleos corresponden a isótopos. Los isótopos tienen igual número atómico. ¿Cuántos neutrones contiene cada uno de ellos? Bien, lo que se tiene que cumplir es que A menos 2 debe ser igual a 10. A ver, A menos 2 decía, vamos a poner otro color. El A menos 2 igual 10, de donde A es igual 12. Podemos colocar ya a este ion. Sería así. El E, acá sería 12 más 9, que sería 21, y abajo 12, 10, pues, ¿no? El otro sería 10, y 12 más 6 sería 18. Neutrones de él sería la diferencia 11. Neutrones 8. 11 y 8 entonces. La C. A ver, intenten ese problema primero. Es muy matemático.
Los nucleones neutros, bueno, esa es otra forma de llamar a los neutrones. Vamos a intentar resolver esto. Un catión trivalente, ¿no? Un catión trivalente, a ver, vamos a ponerle X. Tres más. ¿Sí? Es isótono con un átomo. Con un átomo E. Ya estos dos son, dice el problema, son isótonos. Ya está. ¿Qué más? Si la suma de sus nucleones neutros, o sea, los neutrones, la suma de los dos es 152. Bueno, si son isótonos, deben tener igual cantidad de neutrones, ¿no? Y como la suma es 152, quiere decir que 2 veces los neutrones es igual a 152, ¿sí? De donde los neutrones sería la mitad de 152, sería 76. ¿De acuerdo? Y el catión presenta 20 neutrones más que electrones. Y el catión presenta 20 neutrones más que electrones. A ver. Bueno, entonces, si los neutrones son 76, para el catión, se cumple que los electrones deben ser, el catión presenta 20 neutrones más que electrones. Entonces los electrones deben ser 56 para que los neutrones sean 20 más que los electrones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Estos son los electrones de catión, ¿ah? Si el catión tiene 56, entonces el Z, ¿cuánto vale? Debería ser 59 para que pierda 3 y le queden 56. Ya tengo el Z. Y el número de masa, 1 le vamos a poner, para el catión sería 59 más 76. 5, 1, 135. ¿Estamos de acuerdo? A ver. 15, 1. Acá es 6, 3, 13. Está bien, ¿no? 135. Ya. Ahora, además se sabe que el átomo, ahora vamos a ver para E. Para E. Además se sabe que el átomo posee 15 electrones menos que el átomo neutro del catión. ¿Mm? Ya. Posee 15 electrones menos. A ver, el número de electrones deben ser 15 menos que 15 electrones menos que el átomo neutro del catión. El átomo neutro del catión tiene 59 electrones, ¿sí? Eh, claro, para el neutro del catión tendrá pues 59 electrones. ¿Estamos? Tiene 59 electrones.
59 protones, 59 electrones, ¿no? Ya está. Pero dice que, además se sabe que el átomo posee 15 electrones menos, o sea que debe ser, para E, los electrones deben ser 59 menos 15. Y esto sale 44. ¿Sí? Pero como E es neutro, entonces el Z, la cantidad de protones, también tiene que ser 44. ¿De acuerdo? Si es 44, el número de masa, vamos a ponerle acá, A2, el A2 debe ser la cantidad de neutrones, que es 76, más la cantidad de protones, que es 44. Esto debe sumar 0, 120. ¿No? Ya está. Tenemos entonces que uno vale su número de masa 135 y del otro vale 120. Y te piden a ti, determine la suma de los nucleones fundamentales de los isótonos. Nucleones fundamentales, o sea, los números de masa. Es decir, te están pidiendo el A1 más el A2, ¿no? Eso se pide. Que sería entonces la suma. 135 más 120. 5, 5, 2. No hay. Bueno, debe ser ahí 5, para que esa sea la clave. ¿De acuerdo? ¿Así? A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó? El átomo neutro no es 76. ¿76 qué? 53. A ver. 59 no es. ¿Por qué no es 59, 53? ¿Qué? ¿No es 59, es 53? ¿Sí sale 252? No sé, a ver. ¿Por qué no es 53? Si hemos encontrado que tiene electrones. A ver, 152, ¿no? Claro. El catión. Y el catión presenta 20 neutrones más que electrones. Ya, pues, si los neutrones son 76, los electrones para el catión serían 56, 20 menos. Ya. Momento. Vamos a repasar, ¿ya? 56, ya. Ahí estamos bien. El catión tiene 56 electrones. Así lo dice, ¿ah? El catión presenta 20 neutrones más. El catión presenta 20 neutrones más que electrones. Ya, pues, los electrones son 56. Si los electrones son 56, entonces los protones deben ser. ¿Cuánto debo colocar acá para quitarle 3 y que quede 56? 59, ¿no sería? 59. Le quito 3 y no me da 56. Entonces acá es 59.
Claro, esos son los protones, pues 59, está bien. Estoy hallando los protones. Piden los electrones. ¿Qué electrones? No, estoy hallando los protones. No piden los electrones. Piden el número de masa, ¿no? Por eso estoy hallando los protones, para luego sumarle los neutrones y de que me dé el número de masa. Para X, estoy hallando para X. Protones con carga salen. ¿Qué estás hablando? ¿El neutro? ¿De qué te dicen el neutro? A ver. Si la suma de los neutrones neutros y el cation presentan 20 neutrones más que electrones. Del neutro. Pero acá te dice, y el cation presenta 20 neutrones más que electrones. El cation. ¿A cuál 15? Acá, ¿no? En el E. A ver, ya, vamos a ver el E. Creo que están hablando del E, yo estoy hablando del X. Pero acá está bien. Hasta aquí está bien, ¿ah? Vamos a ver el E. Además, se sabe que el átomo E posee 15 electrones menos que el átomo neutro del cation. Ya, 15 electrones menos que el átomo neutro del cation. El átomo neutro del cation tiene 59 electrones. Claro. El Z, claro, el Z vale 59 y cuando es neutro también hay 59 electrones. Posee 15 electrones menos, a ver, 15 electrones menos que el átomo neutro del cation. ¿Qué es la regla del peso? Analiza nomás. O sea, esa regla del pez que tú dices sale de analizar. Estamos analizando acá. 59. 59 es la cantidad de electrones del átomo. Le resto 15 y eso me da los electrones del E, que salen 44. Yo creo que hasta ahí estoy bien, ¿eh? Estoy siguiendo lo que me dice acá. 15 electrones menos que el átomo neutro del cation. Nada más, 44, ya está. Y como este es neutro, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, igual al Z, 44. ¿De dónde sale 59? Este 59 de acá, pues... Miren, ya no va a ganar el tiempo, estamos en el problema 12. Chachos. 59 sale de esto. El cation tiene 56 porque dice que tiene 20, el cation presenta 20 neutrones más que electrones. Como tiene 76 neutrones, entonces debe tener el cation 20 menos en cantidad, sería 56 electrones. El cation, ¿ah? El cation. Ahora, si tiene 56 electrones, ¿qué número debo colocar acá para que pierda 3 y le queden 56? Tiene que ser 59. De ahí sale 59. No, para mí sale la D. O sea, cambiándole este acá. Sale 255. A ver acá. Si la configuración electrónica del átomo de un elemento termina en su nivel 4p5, bueno, sería configuración del argón, vendría a ser. Configuración del argón, seguido del 4s2 y 3, bueno, 3 de 10, ¿no?
y 4p5. Ahí. Es un no metal halógeno. Bueno, sí. Los que terminan en P5 son halógenos. Ese es correcto. Se ubica en el periodo 4 y grupo 17. A ver, periodo, máximo nivel en la configuración. Cuarto. Grupo. El grupo se obtendría de sumar los electrones en el último nivel. 7. Y el número del grupo, la columna, mejor dicho, al número en romano, ¿se acuerdan la regla práctica? Al número en romano le sumamos 10 para que me dé el número de la columna. Sería 17. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces esto es correcto. Posee 17 orbitales llenos y un electrón desapareado. Bueno, viendo la configuración del argón. El argón tiene 18 de Z. Y como se colocan por cada orbital lleno 2 electrones, acá hay 9 orbitales llenos. El 4s2, un orbital más lleno. El 3d10, 5 orbitales que están llenos. Y en el 4p5 es evidente que es así. Un electrón que está desapareado y acá hay 2 orbitales que están llenos. Entonces dice, posee 17 orbitales llenos y un electrón desapareado. A ver, 10, 17, está bien, ¿no? En total hay 17 llenos. Esto es correcto. Su carga nuclear es 37. Ah, pues 30, 35, ¿no? Entonces acá sería Z vale 35, no vale 37. Esa es la incorrecta. ¿De acuerdo? Que dice, se ubica en el grupo, está bien pues, acá está, yo determiné el grupo y también la columna, determiné los dos. Claro que te pedía la columna, ¿no? Y el periodo. En la 14, respecto a la zona extranuclear, indicar verdadero o falso. Determina el volumen, claro, la zona extranuclear de la nube electrónica. Está constituido por niveles universales orbitales, por supuesto. Contiene electrones con igual energía cuantizada. Falso. No, no, no. Cada nivel tiene una energía determinada. Un orbital contiene como máximo 2 electrones. Verdadero. Clave. La B. Dice acá. Señalar las posiciones incorrectas. Se considera como orbital lleno cuando los espines de los electrones son antiparalelos. Claro, uno hacia arriba, otro hacia abajo. Verdadero. Si el sentido de giro del electrón es antihorario, su spin vale. No, 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 no. Es más un medio si es antihorario. Falso. Un orbital es la región energética espacial de máxima probabilidad electrónica. Verdadero. Definición. Un orbital tipo S es de forma esférica y el P es bilobular o dilobular. Claro. Verdadero. Te piden incorrecta solo 2. La clave, la D. Siguiente. Te piden la correcta. El orbital P admite como máximo 6 electrones. Sí. El orbital. No, no, no. Falso. Falsazo. El orbital admite como máximo 2 electrones. Existe la notación cuántica 2D D5. No. Falso. No existe eso. Porque 2D
¿Cuánto vale el número cuántico principal? 2. ¿Cuánto vale el número cuántico secundario para el D? Vale 2. Y no puede ser. El N y el L no pueden ser iguales. Falso. La representación de dos electrones paralelos. Falso. No puede ser. El subnivel difuso posee a lo más 3 orbitales. ¿El subnivel difuso posee a lo más 3 orbitales? No. Falso. ¿Existe la relación? No existe. La relación de dos electrones paralelos. Paralelos es así. Antiparalelos es esto que está acá. ¿El orbital permite? No, 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 no. Acá todas son falsas, ¿ah? Admite o más el orbital. En todo caso, claro, acá podría cambiar. O acá, ¿no? Poner más rápido acá. En cualquiera, bueno. La cosa es que salga una respuesta. Puede ser antiparalelo es tal. Ya, bueno, esa es la clave, ¿no? Siguiente. A ver. Determine los posibles valores del número cuántico simultáneo si el electrón se encuentra en la capa M. Ya, pues este es el tercer nivel, ¿no? Y para N3, L, ¿qué valores puede tomar? 0, 1 y 2, nada más. Clave, la A. En la 18, ¿cuál de los siguientes conjuntos de números cuánticos existe? Pues tienes que comprobar esto, ¿no? De que el N sea mayor al L y de que el L sea mayor o igual al valor absoluto del ML. Acá. No puede ser. N y L no pueden ser iguales. Acá está bien, N mayor que L, pero acá está mal. L tiene que ser mayor o igual al valor absoluto de esto, o sea, 3. No. Acá por la misma razón, no pueden ser. Y acá sí todo está bien. ¿No? 4, 1, 0, correcto. La D. En la siguiente, indicar el subnivel que posee mayor estabilidad. El más estable es el que tiene la menor energía. ¿De acuerdo? Entonces, el 6S, calculamos su energía relativa. N, L, energía relativa. N vale 6, para SL vale 0, esto sale 6. Para el 4D, 4, acá 2, 6, entonces la suma. Recuerda que la energía relativa se obtiene de sumar N más L. 6P, 6, acá 1, acá 7. Y 5P, 5 acá, 1 acá y 6. Ahora, de hecho que este es el más energético, y estos que han sumado 6, el que tiene la menor energía, cuando la suma sale igual, escúchame, cuando la suma sale igual, el que tiene la menor energía es el de menor nivel. Este es el nivel, y obviamente el que tiene el menor es 4. El que tiene menor nivel tendrá la menor energía. Así que el 4D es el que tiene la menor energía. Menor energía, y por lo tanto, el más estable. Te piden la estabilidad, mayor estabilidad. ¿De acuerdo? El que tiene mayor estabilidad es el menos energético. El 4D entonces es el menos energético, el más estable. Y la 20. Se tienen los números cuánticos del último electrón pertenecientes a 3 subniveles. Determine la relación correcta respecto a las energías. Bueno, solamente sumar. Energía relativa entonces. N más L. 3 y 1, 4 acá. Acá 4, 0, 4.
3, 2, 5. Entre estos dos que han sumado igual, el que tiene menor nivel es el de menor energía, o sea, el primero. Entonces la relación sería así. 1, que es el menos energético, 2, que le sigue, y 3, que sería el más energético. La clave entonces debe ser la D. Bien, chicos, ahí nos quedamos. Nos vemos. Chao.